¿Cómo están a todos? Bienvenidos para la última clase virtual del módulo de formación de formadores. Bueno, empezamos entonces, queridos compañeros, en esta última clase virtual eh, para completar la tercera unidad didáctica que titula Métodos y técnicas participativas o técnicas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué son las técnicas participativas? Y quisiera que tomen en cuenta, por favor, el ámbito o enfoque, ¿está bien? No son las mismas, no son las técnicas participativas las mismas bajo un enfoque de educación formal que las técnicas bajo un enfoque de educación no formal. La propuesta, porque podría también generarse una propuesta dentro del ámbito formal, pero esta es una propuesta en el campo no formal porque es a donde obedecemos como organizaciones, ¿no? Trabajamos en el ámbito más bien no formal, sea al interior de las organizaciones, de nuestras instituciones o fuera de ellas con nuestros clientes, ¿no? Así está conceptualizado este tipo de trabajo. No es informal porque no aterriza en otros espacios, ni es formal por las características que tiene. Entonces, y mucho de esta propuesta, compañeros, tiene que ver justamente con una propuesta de educación formal, no, de educación popular y no formal, como se llamó en su momento en los años 70. Y mucho de esta propuesta, básicamente casi toda la propuesta tiene que ver con la propuesta que hace Alforja, ¿no? Sí, bueno, se llama Alforja en realidad, los libros, ¿no? Que salieron como 3 ediciones, etcétera. Entonces, quiero que tomen en cuenta esto. ¿Qué son las técnicas participativas? Son herramientas de un proceso de enseñanza-aprendizaje o educativo que ayuda a fortalecer la organización y la concientización popular. Si ustedes notan, hay muchos de estos términos. Concientización popular tiene que ver con el tema de la educación popular o no formal. Y tiene que ver con los modelos pedagógicos, ¿no? O los métodos pedagógicos. Promueven la reflexión y análisis. Y esa es la característica, una de las características principales en el uso de las técnicas participativas. Toman en cuenta la realidad cultural e histórica de los grupos, sus experiencias, sus conocimientos, sus valores, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Como vimos en el tema no solo de educación de adultos, sino en el tema de las competencias también. Aquí se circunscriben las técnicas participativas como estrategias didácticas que ayudan justamente a fortalecer la organización o a generar un cambio en la conducta si es individual, en la cultura si es grupal o si es societaria. Existe más que una crítica, un análisis reflexivo acerca del uso de las técnicas, ¿no? Justamente hablo de hace más o menos 5 décadas. Una tiene que ver con el respeto enorme que tenemos por los psicólogos, ¿no? Pero existe una línea psicologista, llaman, porque las técnicas han estado siempre orientadas más bien a trabajar la unidad del grupo. Aquí surgen una serie de técnicas y se han ido desarrollando técnicas en este campo con las que se trabaja por lo general también en grupos para conseguir fundamentalmente la cohesión del grupo, la identificación del grupo y la desinhibición de los individuos, ¿no? Entonces, o sea, esta crítica, esta reflexión tiene que ver justamente, por no decir un mal uso de estas técnicas participativas orientadas al fortalecimiento de las organizaciones populares, se han estado usando bajo esta línea psicologista, con una serie de técnicas grupales creadas también para ese fin. Otra línea en las cuales se usaron las técnicas participativas y con mucho énfasis a partir justamente de la teoría de la educación popular, es la línea para el trabajo con grupos de base.
su uso tuvo más bien el propósito de cómo generar procesos de enseñanza-aprendizaje simples o simplistas, ¿no? Y muy recreativas, dejando un poco de lado la profundización del contenido, del tema, de la problemática. Entonces, y se llama una línea para el trabajo con grupos de base porque se ha estado usando bajo esta línea casi exclusivamente para sectores de base o sectores populares. En la época, recuerdan, hicimos una breve contextualización en esas épocas de los 70. La educación nace también como un planteamiento contestatario, sobre todo dedicado a aquella gente y adultos de las laderas y del campo que no tienen acceso a la educación. Entonces, esto también tiene que ver con esa línea para el trabajo con grupos de base, con esos grupos de las laderas, grupos suburbanos o rurales. Y una tercera crítica reflexiva, constructiva, tiene que ver con esta línea, como llaman estos autores, dinamiquera. De hecho, a partir de este uso, a las técnicas también se les ha llamado dinámicas. Entonces, nos es normal actualmente incluso escuchar como, vamos, haz una dinámica, ¿no? Yo recuerdo en los grupos en Cochabamba, cuando trabajaba en Crecer, mis compañeros entraban y decían, a ver, haz una dinámica. Haremos una dinámica. ¿Por qué no hace una dinámica? Entonces, se empezó a confundir el concepto de la técnica con una dinámica. El concepto de dinámica es distinto al concepto de la técnica. Entonces, se empezó a usar estas técnicas participativas en la educación popular, donde se llamaban entonces coordinadores, o podríamos decir ahora facilitadores, que se convertían en puros dinamiqueros. Es decir, que olvidaban la perspectiva del sentido de la educación transformadora y reducían la educación a puras dinámicas, ¿no? Entre más divertido, más dinámicas, era mejor. Seguramente las evaluaciones de reacciones serán positivas en ese aspecto, pero el tema de aprendizaje o resolución o profundización del tema y de la problemática, no tanto, ¿no? Entonces, esto además nos deriva a un riesgo o a una práctica que se ha ido dando en algunos justamente facilitadores o dinamiqueros, que por hacer atractiva o atractivo el taller, reducen el problema de la concientización a las dinámicas. Hay parte del método pedagógico, porque el método pedagógico empieza con la experiencia y luego la reflexión. Hay en cierto momento, después de la reflexión, el método, las técnicas dejan de ser lo más importante porque nos dedicamos a producir información. Entonces, no podemos en todo el método pedagógico mantener, o sea, se pueden usar técnicas participativas incluso para procesos de sintetización, pero eso no es lo más importante, es la hora de profundizar y luego de aplicar. Bueno, estos son un poco los riesgos y esto es lo que ha ido pasando en el tiempo, ¿no? Y por eso llamo esto como críticas reflexivas. Las técnicas, algunas ventajas o algunas cosas muy importantes en su aplicación. Las técnicas deben ser participativas para generar realmente un proceso de aprendizaje. Y esto tiene que ver con la teoría sociocultural, donde uno aprende del otro, ¿no? Donde es mejor en grupo, no solos. Y por tanto las técnicas participativas tienen sentido, porque permiten desarrollar un proceso de discusión, reflexión de manera colectiva o grupal. No vamos a implementar técnicas participativas con un aprendizaje individual, no tiene sentido. Lo que hacemos sí tiene sentido porque trabajamos con grupos y aquí valen bien las técnicas participativas. Segundo, permiten socializar el conocimiento individual.
que en el momento de la expresión y las expresiones de los demás se enriquecen, ¿no? El escuchar, el aprender, porque el otro, como legítimo, desde el coach ontológico, es una oportunidad de aprendizaje para mí y para el grupo. Por tanto, es una experiencia de desarrollo colectivo, de reflexión grupal, común, etc. Es más, porque además no podemos olvidar que el propósito de la educación no formal, en este caso, y popular, es que parten del concepto de la vida, es decir, de resolver necesidades y problemas. Tercero, permiten creación colectiva donde todos son partícipes en su elaboración. Es decir, vamos a ver, hoy ya hemos visto, creo, en el método pedagógico, a veces nos valemos de preguntas generadoras para generar participación. Si no, es decir, a veces en una sala, en un grupo, hay solo unos que hablan y opinan y otros que escuchan y quizá hay otros que ni escuchan siquiera y asumen una actitud muy pasiva. Las técnicas participativas deben generar participación, deben generar un colectivo, ¿no? Creo que ese es el principal argumento de las técnicas. Si no lo hacen, no sirven. Incluso para animar, tiene sentido. 4, son solo herramientas que están en función de un proceso de formación, y un proceso de formación que tiene un objetivo y tiene objetivos de aprendizaje. La técnica en sí misma no es formativa, ni tiene carácter pedagógico. La técnica solo es una técnica, es un instrumento válido para generar participación, para alcanzar un propósito, etc. Hay distintos tipos de técnicas, como vamos a ver desde el campo no formal. Entonces, la técnica por sí misma no tiene carácter pedagógico. Eso sí es importante comprender. Y finalmente, lo que decía hace rato, para que una técnica sirva como herramienta, a menos que se reduzca a la función dinamiquera, ¿verdad? Debe ser usada en función de un objetivo concreto, de un proyecto, qué queremos resolver, qué queremos abordar, qué necesidades las vamos a tratar. Entonces, si no, no tiene sentido. Las técnicas son instrumentos, canales, medios, como queramos llamar, o medios también, son medios, también se llaman así. Bueno, un poco el sentido de las técnicas participativas en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para no olvidar, de hecho este no es un concepto de las técnicas, pero la importancia de las técnicas justamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje que está basado en la dialéctica del conocimiento. Y eso tiene relación con el tema del método, tiene relación con la metodología activa participativa, etc., tiene relación con todo. Se parte siempre de la práctica, ¿no? Y eso dice la dialéctica, ¿verdad? Siempre se parte de la práctica, de lo que la gente sabe, vive, siente, experimenta, de sus problemas sociales, comunitarios, etc. Ese es el punto de partida. Segundo paso de una dialéctica es la teorización sobre esa práctica, la reflexión sobre esa práctica, como algo sistemático, ¿no? Como puede estar reflejado en el método, como algo ordenado y en función del ritmo de los participantes. Ese es el segundo paso. El primer paso, partir siempre de la práctica, de la experiencia, de lo que saben. Segundo, la teorización de esa práctica, la interpretación de esa práctica, ¿no? La conceptualización de esa práctica. Y tercero, este proceso de teorización debe permitir regresar siempre a la práctica para transformarla y mejorarla a partir de la generación de un nuevo conocimiento o de la recreación del nuevo conocimiento. Y esto es lo que llamamos dialéctica, ¿verdad? Desde la teoría marxista de la dialéctica apropiada a la educación en este caso. Partir de la práctica, teorizar la práctica y mejorar la práctica, transformarla
mejorarla, resolverla, etcétera, etcétera, etcétera. Transformar el punto inicial, es decir, mejorar el punto inicial, etcétera, ¿no? Esta es la teoría dialéctica. Ahora, ¿qué pasa con las técnicas participativas? Pues las técnicas participativas coadyuvan a esta dialéctica, a este proceso sistemático de generar conocimiento y, por tanto, de plantear soluciones a los problemas y a la vida de la gente. Esta es una introducción a las técnicas participativas. Ahora vamos a ver, esta es una taxonomía, una clasificación que se hace justamente desde el punto de vista de la educación no formal y popular. Ustedes podrían también tomar otro tipo de técnicas, acuñar otro tipo de técnicas, ¿no? Creo que las técnicas es algo que tiene que ver con la innovación, con la creatividad del facilitador, del formador. Se pueden agregar, sumar, inventar muchas técnicas. Pero vamos a basarnos en este curso, en estas 4 técnicas, las técnicas vivenciales, técnicas con actuación, técnicas auditivas o audiovisuales y las técnicas solo visuales. Vamos a abordar uno por uno. Las técnicas vivenciales, digamos que tienen como otros 2 subtécnicas, que son técnicas, las técnicas de animación y las técnicas de análisis. Las técnicas de animación son probablemente las técnicas más reconocidas, conocidas y usadas, ¿no? Que generalmente se usan para romper el hielo o cuando alguien está durmiendo, cuando el grupo está fatigado, decía, a ver, una técnica, aunque decimos una dinámica de animación, pero en realidad es una técnica de animación. Entonces, se caracterizan por crear un ambiente de confianza, de alegría, de horizontalidad, un ambiente fraterno, porque su propósito precisamente es cohesionar y animar al grupo, ¿no? O sea, como comúnmente llamamos romper el hielo. Y aquí hay muchos juegos de animación, juegos de presentación, actividades de relajación también. También incluye eso. Y hay una infinidad de juegos, ¿no? Infinidad de técnicas de animación y de presentación. Ayudan mucho y son un paso muy importante en la cohesión y en la creación de un ambiente para un taller. Si se trata de una conferencia, probablemente no sea necesario, ¿no? Aunque también se puede aplicar, dependiendo de los métodos. Y justamente no se puede pasar a un siguiente paso si básicamente no se ha creado este ambiente de confianza o este ambiente fraterno. Por eso las presentaciones, aunque toman tiempo, son importantes. Bueno, sobre todo con grupos nuevos, ¿no? Si es un grupo, es un banco comunal, probablemente las presentaciones no tienen sentido porque llevan años conociéndose. Pero si se trata de un grupo nuevo, seminuevo, entonces sí es importante tomarse unos minutos para la presentación, para crear un ambiente fraterno. Y no es recomendable pasar a un siguiente paso si no se ha edificado el grupo, si no se ha, de manera muy básica, si no se ha cohesionado al grupo. Entonces nosotros podemos oler, podemos sentir que existe o sea, de cuando llegan serios, ¿no? Y muy herméticos, a cuando después de estas dinámicas, estas técnicas, la gente se relaja, empieza a reír, a distorsionar, etcétera, no es distorsionarse, ¿cómo se llama? Bueno, a relajarse, ¿no? Y se siente más en confianza con el grupo. Bueno, esto es, las dinámicas de presentación, las técnicas de presentación y de animación son importantes, sobre todo en un taller. Y si es un taller de un día, 2 días, 3 días, mucho más todavía. Dentro de las técnicas vivenciales están las técnicas de análisis. Y hay una serie de técnicas de análisis también. Estos son muy importantes. El objetivo central es permitir reflexionar sobre situaciones de la vida real. Hay algunas técnicas, por ejemplo, el collage, los pictogramas, los murales, etcétera. Algo que denote o que un caso o parte de la realidad, ¿no? Y que permita su análisis. Por eso es una técnica de análisis. Y hay muchísimas técnicas para hacer el análisis de una situación, de un caso concreto. Un afiche también bien puede representar una técnica para hacer el análisis. A veces las técnicas no tienen que ser tan complicadas ni muy caras.
no se las tiene que comprar. Algunas técnicas se desarrollan dentro del espacio educativo. Y estas técnicas, otra vez, responden a la necesidad de un grupo de reflexionar sobre su realidad. La tiene que decodificar, reflexionar, analizar, para llegar a algunas conclusiones, ¿no? Y siempre con el propósito de generar algún cambio, una transformación. Yo tomo esta situación para mejorar esa situación, y ese es el caso. Y las técnicas nos ayudan para hacer estas cosas. Las técnicas de las barajas también son muy importantes, o sea, es algo muy, muy didáctico, muy fácil de hacer. Y seguro ustedes conocen muchas técnicas también, las han aplicado. No, quizá no en esta configuración, pero bueno, ustedes deben conocer muchísimas técnicas, ¿no? Otro tipo de técnicas son las técnicas con actuación, donde se invita a la gente a participar, ¿no? A actuar. Y tiene que ver con el comportamiento y la expresión de las formas de pensar y sentir a través de esa vivencia. Hay muchos de estas técnicas también, una de ellas es el sociodrama, que quizá desde mi experiencia es de las técnicas que más he visto que se usan o se han usado dentro del espacio no formal. El juego de roles, el cuento dramatizado, por ejemplo, son técnicas de actuación, ¿no? Donde uno participa activamente y se expresa corporalmente. Para que estas técnicas se cumplan, dice, se deben tomar 5 elementos en cuenta. Pues tienen que ser ordenadas y coherentes, porque es toda una actuación. Así que normalmente hay como una guía, y mejor si hay una guía. Tiene que tener un plazo, un tiempo para que se sinteticen los elementos centrales. Se usa la expresión corporal, los movimientos, los gestos, la actuación, como en un sociodrama. Cada uno tiene un papel. La dicción y la entonación son muy importantes, porque si no, no se comprende, porque a partir, no nos podemos olvidar que la técnica es un detonante que nos invita a reflexionar, a pensar, a analizar, así que tiene que ser totalmente claro y que no hayan confusiones, ¿no? Que no se hable y actúen dos a la vez y cosas así. Entonces, muchas veces yo he visto en mi experiencia que hay un guión, ¿no? El facilitador, el formador, toma un grupo, los aparta y ahí direcciona los papeles. Tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer tal cosa, tú entras en tal momento y no sé qué. Bueno, estas son las técnicas con actuación, que son muy adecuadas para nuestra población meta, porque representan casos de la vida real, no se llaman casos de la vida real, pero son casos de la realidad de los adultos en este caso, o de la población con la cual estamos interactuando. Las técnicas auditivas o audiovisuales. Bueno, aquí podemos tener una gama más amplia de técnicas, ¿no? Por ejemplo, una charla es una técnica. El radiodrama que usa Crecer es una técnica. Es una técnica porque es un detonante, ¿no? Es algo sobre el cual nos invita a analizar, a reflexionar, a codificar. Siempre es así. El radioforo, o sea, no es un foro presencial, es un radioforo. También, antes había más que ahora. Una película corta, dependiendo del tiempo que se tiene, o quizás simplemente un video de algún tema que aflige, que es parte de la realidad, un diaporama, eso también es muchísimo, se pueden elaborar a partir de fotos que se coleccionan de la realidad, del lugar, ¿verdad? Y que acompañan con música, etcétera, conferencias, modelaje, etcétera. Es importante en estas técnicas, sobre todo si se trata de técnicas como el radiodrama, una película, un diaporama, etcétera. Es importante que el facilitador o el formador conozca el contenido antes para que pueda moderar la reflexión y la discusión. Son detonantes para generar un análisis y a partir de eso extraer conclusiones o síntesis. No se olvide. Podríamos empezar la experiencia con algo de esto, por ejemplo, para derivar en el ciclo de aprendizaje, para derivarse en una reflexión
sobre lo que han visto, sobre lo que han escuchado. Escuchar si es un radiodrama, por ejemplo, las cartas de Marta, seguramente habrá una interpretación, una decodificación y una reflexión sobre el caso que presenta el radiodrama para después derivarse en el tema de la conceptualización. Y finalmente las técnicas visuales. Aquí estas técnicas visuales se dividen en técnicas escritas y gráficas. Las técnicas escritas, pues como su nombre dice, es todo aquel material que utiliza la escritura como elemento central. Por ejemplo, ya nosotros usamos mucho de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el papelógrafo. El papelógrafo es una técnica. La lluvia de ideas por tarjetas, esa es otra técnica que ustedes seguramente la dominan. Los textos, los cuentos, los cómicos son técnicas también que se pueden usar para generar aprendizaje. Un periódico, una parte del periódico, el titular de un periódico, algún informe, un banner. Y aquí están los banners, por ejemplo, ¿no? Que nosotros hemos hecho hacer banners para algunas entidades para procesos de capacitación en educación financiera y cada facilitador tenía un banner, que también son muy aplicables cuando no existen otros medios como el proyector, etcétera, ¿no? O no se tiene más para verse a través de un proyector. Entonces los banners suplen, reemplazan muy bien estos materiales, estos recursos. Los dibujos, símbolos, lecturas de cartas, etcétera. Las cartas de forma física, ¿no? Ya no un radiodrama. Generalmente estas técnicas son elaboradas por el grupo. Algunas de estas técnicas son el resultado del trabajo del grupo, ¿no? Y de lo que el grupo sabe, piensa, conoce sobre su experiencia. También son detonantes. Tienen la misma facultad y la misma propiedad y el mismo propósito de generar reflexión en los participantes y de generar participación también, ¿no? A partir de la participación, la reflexión. Y finalmente, dentro de las técnicas visuales, las técnicas gráficas. Todo material que se expresa a través de dibujos y símbolos. Fíjense aquí también, aunque esto no está muy bien, aunque hay algunas repetidas, los banners pueden entrar aquí, también los afiches, algún dibujo de un periódico también. Lo que pasa es que esto está repetido, si se fijan, en las técnicas son las mismas de las técnicas escritas. Estas técnicas, no quiere decir que las demás no, pero sobre todo estas técnicas, como son símbolos y dibujos, siempre requieren de un proceso de decodificación, o sea, de interpretar lo que significan los dibujos o los símbolos. Hay que describir qué elementos están presentes en esos dibujos y los símbolos. Esta interpretación o la decodificación, que ese es un paso previo, generará ya a partir de la interpretación, de la comprensión, generará reflexión, análisis y luego conceptualización. Entonces, como ven, compañeros, esta es una clasificación en el ámbito de la educación no formal, que se puede usar, por supuesto, sobre todo en nuestros contextos, con mayor propiedad. Nosotros los usamos como fundación cada vez que hacemos talleres de capacitación. Seguramente el día viernes y sábado vamos a usar este tipo de técnicas con ustedes, pero pueden haber otras técnicas que pueden usar y se puedan también apropiar dependiendo de la temática del público, etcétera, etcétera. No todas las técnicas son adecuadas a todos los públicos. Entonces hay que hacer un breve análisis de qué técnica se puede adecuar o aplicar con un segmento específico, ¿no? No puedo aplicar quizá las mismas técnicas con ustedes que con los clientes, ¿no? Esto está muy difícil, ¿no? Por las diferencias que existen, tanto culturales como de conocimiento, ¿no? Eso es en cuanto al tema de las técnicas participativas. No sé si ustedes quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, compañeros, algún comentario sobre esto, sobre esta primera parte. Y después entramos al tema de la carta de script. Tiene la palabra si alguien quisiera
Sí, Guillermo, solamente para aclararnos, cuando decías que no es lo mismo una técnica y dinámica y que solemos confundir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál Sí. sería la diferencia para dinámica o el concepto que se adecua más para dinámica? A ver si puedo, Mariana, conceptualizar la dinámica, ¿está bien? Pero la técnica, como hemos visto, es una estrategia didáctica, es algo muy concreto. La dinámica es, a ver, o sea, no es algo concreto, la dinámica encierra todo lo que puedes generar en un grupo. Esa es la dinámica, todo lo que haces para generar algo, esa es la dinámica. No estoy definiéndola correctamente, pero no se reduce a una técnica. Para crear, yo quiero crear una dinámica, a ver, con un ejemplo. Quiero crear una dinámica proactiva en mi grupo. Quiero crear una dinámica proactiva en mi grupo, ¿no? Para crear esa dinámica proactiva, encierra o comprende o incluye muchos elementos, entre ellos las técnicas, por ejemplo, la relación entre el facilitador o el no sé quién con los participantes y otro tipo de elementos. Estoy creando, lo que quiero generar es una dinámica, un tipo de comportamiento, ¿no? Que no se reduce a una técnica. Eso es. Ahora, a veces se usa, cuando hablamos de técnicas de animación, hablamos de dinámicas, porque lo que quiero crear es justamente una dinámica de confianza, una dinámica ¿qué se llama? De horizontalidad, etcétera, ¿no? Esa es la dinámica que yo quiero crear, no sé si me dejo entender. Para crear esa dinámica, yo uso ciertas técnicas o no las uso, o simplemente quizá un buen discurso puede generar una dinámica. Quiero generar otra vez, a ver, si no están de acuerdo, díganme, ¿no? Quiero generar una dinámica de compromiso en mi organización. Fíjense, no se reduce a una técnica ni a la suma de las técnicas. Incluye muchos elementos porque quiero generar una dinámica, ¿no? No es un sinónimo de comportamiento, pero es como un subsistema o algo así, ¿no? Un ecosistema, es decir, a ver, quiero generar compromiso en mi institución. Esa es una dinámica de compromiso. Bueno, intenté hacer una breve diferenciación. Guillermo, un comentario, una Sí, preocupación que bueno, tengo con relación al tema que hablaba sobre participación. Decías que la participación la identificamos cuando las personas son las que más hablan, hay algunos que escuchan y otros a veces que ni escuchan, ¿no? Entonces, aquí va mi preocupación. Muchas veces en las capacitaciones utilizamos, no utilizamos, sino que tocamos temas muy fuertes, ¿no? Que de una u otra forma le llega al participante, a la participante, ¿sí? Y hay una reflexión allí, algo que le has tocado, algo que has dicho o algo que ha recordado a raíz del contenido del taller y no sé qué, o de la charla, de la capacitación, y de pronto ves a alguien que podría estar supuestamente con la mirada perdida, pero está haciendo una reflexión, está haciendo un análisis. ¿Cómo identificarías o cómo lo tipificarías a este comportamiento, a esta actitud o a esta acción, teniendo en cuenta de que está reaccionando a lo que estamos diciendo y no es algo que dice, bueno, yo estoy aquí reflexionando, yo estoy aquí recordando algo y no sé qué, no, sino que muchas veces son cosas tan fuertes que no lo manifiestan, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos identificar o cómo tipificaríamos para mí esa participación, digamos, porque le ha llegado el contenido, pero no se ve que esté hablando, que esté participando? sí, definitivamente, Mariana, sobre todo, a ver, hay segmentos públicos que son más difíciles que otros, ¿no? Donde en algunos puedes generar mayor confianza y por tanto mayor participación que en otros. Ahora, también hay tipos de participantes en los talleres, en los grupos. Y bueno, a veces la experiencia nos ayuda a identificar qué tipo de participante es ese. En algún taller de facilitación de formación de facilitados hablamos de los tipos de participantes, ¿no? Aquel que es
el muy hablador, el sabiondo, esas cosas, ¿no? Aquí el despistado y cosas así. Pero a estos los puedes identificar quizá muy claramente, ¿no? El sabiondo es aquel que siempre participa y dice, no, no es así, o yo soy, etcétera. O sea, pero ese tipo de personas que mencionas, Mariana, probablemente Juana. los puedes tender Juana, perdón, los puedes tender a confundir, pero creo que hay señales claras para identificar un cliente. Ahora, ¿cómo generas la participación de todos? Las técnicas participativas nos ayudan para que esa persona, si no lo hace en el grupo grande, lo va a hacer en el grupo pequeño. Y en algún momento, si el ambiente es constructivo, seguramente se puede animar a hablar, a contar, etcétera, ¿no? Hay que crear el ambiente para que la gente participe. A veces no necesitas una técnica, a veces necesitas solo preguntas, ¿no? Una buena introducción de la utilidad del tema. Yo recuerdo cuando capacitábamos en el Alto, capacitábamos en un módulo que se llamaba empoderamiento. Y uno de los temas era hablar de lo que las mujeres vivían en sus hogares. Y era un lloriqueo tremendo, tremendo. Y entonces la gente estaba muy, muy despierta en el sentido de muy atenta a todo lo que las compañeras decían. Y aunque algunas no hablaban, porque no todas hablan y se expresan, pero estaba muy incluida, muy concentrada en lo que estaba pasando. Entonces, las técnicas participativas nos ayudan en los grupos pequeños, a veces en los grupos grandes también, con algunas preguntas generadoras, con algunas técnicas, por ejemplo, el tema de las barajas o qué sé yo, el tema de los cuentos o estas dinámicas de crear un cuento, pero un cuento sucesivo, ¿no? Que cada uno aporta. Entonces, creo que esa es un poco la virtud de las técnicas, ¿no? Desde las técnicas de animación hasta técnicas mucho más profundas de reflexión, incluso de análisis político, de análisis sociológico, etcétera, etcétera. No solo de casos concretos de que pasan en la vida real, sino de casos que pasan en la sociedad. No sé si alguien quisiera complementar a la pregunta que hacía Juana o a la reflexión que hacía Juana. Bueno, mire, este apartado se llama Guía para la Facilitación, pero aborda básicamente lo que llamamos nosotros la carta descriptiva. Cuando una vez me fui a la universidad, a la carrera, y me dijeron, en la propuesta que tienes que hacer, estaba postulando para una docencia, en la propuesta que tienes que hacer, en la presentación tienes que hacer una propuesta curricular. Y entonces yo me afané buscando, investigando libros, temas, etcétera, y dosificando mi propuesta. Después de un mes más o menos, y hablo con el director, me dice, no tienes que esforzarte tanto, ¿por qué no vas y buscas como cartas descriptivas sobre el tema o la materia y vas a encontrar? Entonces ahí entendí, bueno, que hay cartas descriptivas para todos los temas y todas las materias. Aquí en este apartado intentamos mostrar por una parte las cartas descriptivas y por otra parte unas guías de facilitación muy, muy, muy específicas a partir del ciclo de enseñanza-aprendizaje. Primero, no perder de vista que hay, entre otros, probablemente en el tema ya de la formación, hay dos mediadores importantes, ¿no? Como así se les llama también a los formadores, docentes, facilitadores, y la carta descriptiva. El formador o el facilitador, pues es algo más personalizado, cercano, ¿no? Que está junto con el participante, y a veces no, probablemente, y las cartas descriptivas. Creo, el lunes pasado, que las cartas descriptivas son la expresión operativa de un diseño curricular. O sea, al final de cuentas, si observamos un colegio, un docente, un profesor, el profesor lo que usa diariamente en su colegio, ¿qué es? Ellos llaman, creo, plan de clase, ¿cierto? No sé si estoy acertado, creo que se llama plan de clase, ¿no? Tiene un cuadernito con un plan, y el plan de clase, que les indica qué es lo que van a hacer ese día en esa clase.
pues es más o menos parecido. Esta es una herramienta operativa del facilitador, del formador, para la acción formativa. Entonces, los mediadores posibilitan la integración del sujeto con el objeto de conocimiento. Eso es importante. La carta descriptiva es una herramienta que usa el formador para el objeto de conocimiento, cualquiera que sea. Las ventajas de las cartas descriptivas: organiza de manera ordenada y secuencial todas las estrategias metodológicas y actividades necesarias. Entonces dice cómo, no solo cómo facilitar, cuándo lo hago, cuándo aplico una actividad, cuándo uso un recurso. Todas estas cosas nos señala, deben estar escritas. Ustedes tienen, seguramente, yo no recuerdo haber tenido una guía, una carta descriptiva en Crecer, no recuerdo, pero tal vez sí, así hay, ¿no? La carta descriptiva evita que exista, sobre todo, improvisación del curso, del desarrollo de la clase o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este es un tema importante porque lo podemos ver no solo en las organizaciones, sino también en los sistemas educativos. No hay una metodología institucional, lo que hay son improvisaciones personales, individuales. Creo que les comenté, yo en el colegio que asesoraba, por ejemplo, los padres decían, yo quiero que esté mi hijo en este colegio porque el profesor tal está en este colegio. Yo quiero que mi hijo esté en este colegio porque el profesor o la profesora tal está en este colegio. Pero no había un argumento, un concepto institucional, no decía un padre, yo quiero estar en este colegio porque este colegio es así, no porque el profesor. Entonces, los colegios, o ese en particular, se afanaba tratando de contratar los mejores colegios, más o menos como un equipo de fútbol, ¿no? Que aunque los forman, los entrenan, pero tienen un currículum, vienen con un currículum, y eso les hace prestigiosos. Yo creo que el Barcelona, el Real Madrid, el Bolívar, el Song son buenos equipos, no solo porque tienen buenos entrenadores, sino que porque ya vienen buenos jugadores formados. Entonces creo que esa es otra de las ventajas. Permite tener claro a los participantes las expectativas y las habilidades a desarrollar. Este es un punto importante porque la carta descriptiva tiene de manera muy específica el objetivo general y los objetivos de aprendizaje. Y las expectativas también. Los participantes deben saber qué tipo de habilidades o competencias se van a desarrollar o las van a construir ellos, ¿no? La carta descriptiva ayuda a los facilitadores a dirigir el proceso de formación. Esta es la ejecución. Esto es lo que es la gestión curricular, ¿no? Ya cuando doy la clase, cuando desarrollo el taller. Otra ventaja de las cartas descriptivas es que, sobre todo si se trabaja a nivel nacional o existen varios puntos de atención o se masifica el servicio, pues ayuda mucho porque organiza y además estandariza la formación y los sistemas metodológicos. O sea, no todos hacen lo que quieren o manejan la información como quieren. No. Ahora, por supuesto, parte del rol del formador es capacitar a esta gente que va a ir a capacitar a otra gente, ¿no? Ese es parte del rol del formador. Entonces, hay que generar a través de las cartas descriptivas y otros documentos una información estandarizada que no se distorsione y que cada uno no haga lo que quiere. Otra ventaja importante es que quizá no de manera explícita, pero incluye o toma en cuenta el enfoque o el modelo de escuela, o sea, el modelo teórico de aprendizaje. Por ejemplo, si es un método constructivista o si es un, qué sé yo, cognitivista, etcétera, ¿no? Es parte de la escuela activa participativa. Entonces, esto es como las líneas maestras que guían la elaboración de una carta descriptiva. Ese es el enfoque. Y finalmente, permite coordinar el desarrollo, el desempeño de los formadores y participantes. Eso también es importante.
porque los facilitadores o los formadores o los capacitadores, no sé, requieren supervisión, requieren seguimiento y eso está asociado al desempeño. Queremos que todos se desempeñen de la misma manera y la carta descriptiva ayuda en ese sentido. Entonces, como ven, la carta descriptiva tiene muchas ventajas, porque es el instrumento operativo del formador, del facilitador, del capacitador. Y esto es algo que, por ejemplo, propusimos a muchas entidades. Dijimos, podemos ayudarles en el desarrollo de sus cartas descriptivas. Recuerdo que cuando trabajamos con Mario, ¿se acuerdan de Mario? Él nos compartió unas ¿cómo llamaba él? Guías de capacitación, algo así llamaba. Pero claro, tenían otro tipo de estructura, ¿no? Pero la recomendación y la sugerencia es que al interior de las organizaciones, donde se hace educación, donde hay procesos de enseñanza-aprendizaje, deben elaborarse cartas descriptivas. De tal manera que no sea uno el dueño del conocimiento, no sea solo uno, y que la organización o la agencia no dependa solo de esa persona. Las cartas descriptivas socializan el conocimiento y las metodologías. Si yo tengo la carta descriptiva, yo puedo aprender a formar o a facilitar, porque esa es una guía operativa importante. Partes que debe tener la carta descriptiva. Hay 4 partes esenciales, compañeros, pero bueno, depende del nivel de detalle y complejidad con lo que uno quiere hacer una carta descriptiva. De acuerdo al enfoque de competencias, se consideran estas 8 partes. El encabezamiento. Ahí en el texto tienen algunos ejemplos ustedes, ¿no? Pero vamos a ver, creo que hay algunos. El encabezamiento. El nombre de la institución, nombre del programa, del curso, el número de créditos académicos, el grupo al cual va dirigido el curso. Algunos ponen perfil, algunos simplemente un enunciado, ¿no? Clientes de la institución o clientes de, no sé, quizá algo más genérico, pero este es el encabezado donde están todos los nombres. El nombre del curso, el número de créditos académicos, ¿no? Que refleja el valor académico del curso. La justificación, está mal escrita, creo que esa palabra. Esto es como la argumentación, la sustentación de por qué voy a hacer este curso. Esto, por ejemplo, en muchos de las cartas descriptivas no tiene, en otras sí tiene. Esta es la razón que tiene conexión con el problema o con la necesidad de la organización, de la comunidad, del grupo, etc. Concreta las razones por las cuales se va a dar el curso. La formulación de las competencias, expresado como objetivo u objetivos de aprendizaje, que básicamente tiene que ver con la descripción de las competencias a desarrollar. Esto es muy importante. Hemos visto antes en el módulo 2, creo que sí, en el módulo 2, la manera como se formulan las competencias, ¿no? Los objetivos de aprendizaje, los verbos que se usan, y en eso puede ayudarnos la taxonomía de Bloom u otras, ¿no? U otras. Pero esto es tan importante porque eso tiene conexión con la evaluación. Porque las competencias deben estar expresadas como productos, que es lo que voy a obtener. Entonces, cuando se formulan las competencias y la evaluación, entonces se evalúa cuando se detecta la evidencia, ¿no? De que el producto ha sido desarrollado, ha sido cumplido, logrado. La formulación de los objetivos, competencias. Las estrategias metodológicas, y aquí vienen los métodos, las técnicas y actividades que se van a llevar a cabo en el proceso educativo. Ahora, miren, se puede aplicar el método pedagógico, el ciclo de experiencia, de aprendizaje experiencial de Kolb, o no. Se puede aplicar el ORPA o no, el aprende o no, etcétera, el ERCA, etcétera, ¿no? Y se lo puede aplicar de manera consecutiva, es decir, se pueden hacer varios ciclos en una carta descriptiva, dependiendo de cuán largo, de las competencias y del tiempo que va a ocupar la acción formadora. Entonces, pero sí, ahí justamente, si se aplica uno de los métodos o no, igual, hay que aplicarla, se seleccionan y se definen las técnicas y las actividades
que van a dar lugar para el desarrollo de la competencia. El tema de los recursos está asociado al tema metodológico, ¿no? Generalmente las técnicas son las que orientan qué tipo de recursos se va a usar. Por ejemplo, si es una técnica visual, a lo mejor quiero usar un video, pues el recurso es el video. Textos, documentos, internet, no sé qué otro tipo de recursos también, materiales que son importantes para el desarrollo del tema. Y normalmente los recursos en las cartas descriptivas están, ¿no? Luego, el tema de la evaluación. La evaluación es algo que es importante. Fíjense, en muchas cartas descriptivas o manuales de manual, ¿cómo se llama? Manual de... No es de funciones, pues, ¿no? El manual del participante, el manual del facilitador, a veces ni siquiera agrega o incluye el tema de la evaluación. Una carta descriptiva es uno de los elementos importantes, junto con el tema de las competencias, las metodologías y los contenidos que me salté. La evaluación es el proceso crítico de recolección, dijimos, de la información, ¿no? Para evaluar, valorar y tomar decisiones. Pero la evaluación o los indicados de evaluación están íntimamente relacionados con las competencias, las evidencias. Lo que me salté que son los contenidos, que es más bien la definición del curso, y recuerdan ustedes, dijimos que generalmente bajo un enfoque de competencia están estructurados a través de núcleos temáticos o módulos conectados entre sí, ¿no? Estas son otras las partes importantes de la carta descriptiva. Y finalmente, algunas cartas descriptivas agregan o incluyen el tema de la bibliografía. ¿Por qué la bibliografía? Fíjense, si es una carta descriptiva o si yo como formador facilitador voy a usar por primera vez esta carta descriptiva, puedo aprovechar de ingresar a la bibliografía y de leer y de informarme y de nutrirme de la información que tiene que ver con el tema. Quizá no solo en temas contenidos, sino en temas metodológicos también. Por eso muchos, porque esto me permite además identificar cuál es la base, ¿no? La fuente que usé para elaborar la carta descriptiva, para organizar los contenidos, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y normalmente las cartas descriptivas no incluyen la bibliografía. 8 partes de una carta descriptiva, que sería un buen ejercicio si lo hacen alguna vez. Y si alguna no la quieren, hay otras cartas descriptivas con 10 componentes, por ejemplo, pero a mí me parece que hay componentes o hay partes que ya son también muy irrelevantes. Y entonces les decía también, si se fijan ustedes esta estructura, esto es como el diseño curricular, pero de manera operativa, ¿no? Y esto es lo que me dice lo que tengo que hacer en un taller, en un curso, en una acción formadora. Y aquí tenemos un modelo de guía facilitación con el CAE. Esto es más sencillo. Seguramente una carta descriptiva les va a tomar quizá, no sé, 5 hojas o algo así. Una guía de facilitación bajo el CAE, específicamente, 1 o 2 hojas, ¿no? Y esta es la estructura, en las 3 partes. ¿Se acuerdan? La parte de la apertura, el desarrollo y el cierre. El desarrollo tiene las 4 fases del ciclo: la experiencia, la reflexión, la generalización y la aplicación. La apertura, más bien hay como directrices. Aquí en esta guía no te dice lo que tienes que hacer, pero no tiene incluido el contenido por subtemas o temas. La guía de facilitación ayuda sobre todo en el abordaje de problemas o necesidades. Y tiene relación con la facilitación porque la facilitación nace en las fábricas a partir de la problematización de los trabajadores respecto del sistema laboral, es decir, del descontento de los trabajadores en las empresas o fábricas en las que trabajaban. Entonces ahí es como nace la facilitación, con un propósito muy, muy, muy social, no tan académico, y ese es más bien quizás ese es su uso. Bienvenida a presentación del facilitador, técnica de presentación de participantes, introducción a la problemática, objetivo del taller, todo el desarrollo
Y el cierre, aclaración, dudas, comentarios, evaluación del taller, cómo se han sentido, agradecimientos, motivación para la aplicación del aprendizaje. Y a continuación, algo mucho más específico, con la misma estructura. Y aquí son instrucciones nada más. O sea, aquí no hay que, esto es más sencillo, pero hay que tener experiencia para el desarrollo. La carta descriptiva me enseña lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué tengo que decir, el contenido, o sea, todo. En cambio, una guía de facilitación, más bien, lo que me exige son experiencias o habilidades en la conducción de un grupo. Por ejemplo, en el desarrollo. Empecemos por la apertura. Dé la bienvenida y preséntese. Instrucción. Realice una actividad que motiva a los participantes a presentarse y crear un ambiente de confianza. Ahí hay que definir una técnica o dos técnicas, o no sé cuántas, para crear este ambiente. Importante. Tercer aspecto, describa la problemática que dé pie a la declaración del objetivo y el tema, ¿no? Lo que llamamos aquí en la carta descriptiva como la justificación. O sea, ¿por qué este taller? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué utilidad y aplicación tiene? Descripción de la problemática, que tiene que ver con el objetivo y presentación del objetivo, ¿no? El tratar de sensibilizar a la gente a partir de la justificación, de la declaración de la problemática. Es decir, esto es lo que queremos lograr en esta reunión, en este espacio de educación, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Ya en el desarrollo se hace una descripción de las fases del ciclo del CAE. Define una técnica para el desarrollo del tema y elija las preguntas generadoras. Elija las preguntas generadoras que permitan participación y reflexión. Elija las preguntas que generen conclusiones o soluciones y defina preguntas que motivan a los participantes a contar planes para implementar las conclusiones. Las preguntas generadoras se usan sobre todo en grupos donde no hay mucha participación, donde la gente no se anima. Entonces son preguntas abiertas, reflexivas, exploradoras, que nos ayudan a obtener información de los participantes. A veces nos vemos obligados a hacer preguntas muy ¿qué se dice? Direccionadas, es decir, cuando veo que alguien no participa, yo le puedo preguntar directamente y le digo, ¿qué piensa usted, don Juan, sobre el tema? Qué sé yo. Por eso son preguntas abiertas, ¿no? Que dé a la libertad de la gente a opinar. Y una vez el cierre, da lugar a expresar dudas, expresar cómo se han sentido y animar a crear confianza y la aplicación de las decisiones. Las decisiones son aquellas que se obtienen en la generalización. Este es otro modelo sencillo de elaboración de una guía de facilitación. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia? Por favor, les he presentado al final como dos modelos, ¿no? Dependiendo de la tarea, de los públicos, etcétera, se puede asumir una u otra. La carta descriptiva es más compleja, tiene una estructura más compleja y es mucho más desarrollada que la guía de facilitación. La guía de facilitación es como su nombre dice, ¿no? Más bien es una guía metodológica de cómo abordar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Guillermo. Hola Milton, por favor. Todo está claro. A lo que yo me iba era saliendo un poquito del tema, que tenía una preocupación. El día de hoy he visto que se subió a la plataforma la evaluación y el trabajo final, que tiene una fecha determinada que es el domingo para poder entregarlo y para hacer la evaluación. ¿Qué posibilidades hay, como en el anterior módulo, que se pueda ampliar un poco por el hecho de que hay muchas personas que estamos de viaje? Yo recién el domingo llego a Trinidad con Edgar y va a haber muchos así que no vamos a poder y vamos a estar en las clases. No vamos a tener el tiempo para realizar el trabajo final y también para poder hacer la prueba con más tranquilidad. Si es que podría haber la postergación de unos 2 o 3 días para que podamos entregar, no por el hecho de que nosotros no podamos hacerlo hasta el domingo, sino de que los tiempos se nos acortan, ¿no? Claro. Una pregunta, Milton, después de este módulo, ¿hay otro módulo? Sí, comienza el otro módulo. Ya, bueno, eso me da pie a postergar
los plazos, no tengo ningún problema. Y yo entiendo porque ya desde mañana van a estar muy ocupados con los talleres hasta el sábado. Y como dicen, ¿qué tiempo hago estas cosas? Y más bien si les quería, no tengo problema. Voy a hablar con Marco, el coordinador del diplomado, y con David, que es el técnico, que es el que reajusta los tiempos y cosas así. No te preocupes. Más bien Muchas quería gracias. preguntarles una cosa, Milton, compañeros. No les he preguntado antes, ¿no? Pero les he ido subiendo algunas preguntas, cosas así para los foros y los trabajos. ¿Les parece, no sé si los han analizado, pero les parece viable, les parece complicado, les parece morosos, les parece... ¿cuál es su opinión? Porque ya están subidos de todos modos, yo no sé si se pueden ajustar, pero por ejemplo, acabo de subir, no sé si esta mañana el trabajo final me dijeron, y el examen que tiene que ser 20 preguntas, preguntas cerradas y cosas así. Bueno, eso creo que me parece más sencillo. Pero el trabajo me dice, tiene que ser una monografía, tiene que ser un ensayo o un artículo científico. Wow, digo, de un módulo, sí me parece bien, pero no sé, a mí, pero no sé cómo. Ahora, no se pueden cambiar las cosas, ¿no? He tratado de darles tareas y cosas así, que a mí me parece que justamente para que no les quite mucho tiempo, porque con su trabajo y la casa no sé, yo pasé a diplomados, pero no tan exigente como este, por eso era mi preocupación. Bueno, en lo particular considero que las actividades, como tú dices, ¿no? Han sido bastante enriquecedoras y como de análisis y no son pesadas, ¿no? Por lo menos lo que he sentido, o tal vez nuestro anterior módulo ha sido tan exigente, no tengo idea, pero a mí me parecen prácticas, me parecen concisas y que responden a las actividades que estamos repasando, aprendiendo, ¿no? En lo particular. Ah, bueno, me hace sentir bien, Lorena. Te agradezco mucho, porque no se trata de aumentar las horas de trabajo, ¿no? Se trata de crear algunas instrucciones o perfiles que generen más bien reflexión, construcción, ese tipo de cosas. Bueno, Guillermo, compañero. Sí, igual que Lorena, ha sido un complemento a lo que hemos estado avanzando. Así que han sido unas prácticas que nos han apoyado también en todo lo que el proceso de enseñanza en este módulo. Y no tenemos ningún problema, yo creo, ¿no? Pues yo no hemos tenido ningún problema, más bien sí. nos apoyó y nos ha enriquecido lo que Sí. hemos llevado contigo. Sí, porque, ¿saben? Con toda franqueza, no se trata de dar respuestas académicas, ¿no? Porque eso es difícil, moroso y no constructivo. Yo he leído las respuestas y de verdad yo valoro mucho el trabajo que han hecho. Algunas muy académicas, que eso significa como no opinión personal, no construcción, no reflexión, ¿no? Pero otra vez les digo, se trata de reflexionar, de dar una opinión desde la experiencia, desde el conocimiento, etcétera, ¿no? Pero no algo muy académico que a veces no se entiende o es demasiado pesado, etcétera. Bueno, en fin, son parte de las experiencias. Nos estamos viendo el viernes a las 3 de la tarde. Sí. Guillermo, no sé si me permites una pregunta corta y un comentario al respecto. Bueno, primero el comentario sobre las actividades. Yo más que el peso de la actividad, lo que yo quería pedirte, si hay algún momento, tal vez en las clases presenciales, comentar un poco más las respuestas, porque más allá de si están bien o están mal, tal vez saber si estamos en el buen camino en la reflexión, ¿no? Eso por un lado. Y la pregunta corta es sobre la carta descriptiva y las guías de facilitación. Si bien hemos entendido, creo que ha quedado claro que son diferentes y tienen objetivos distintos, ¿en qué momento se recomienda usar una u otra o solo las cartas descriptivas? No sé si me dejo Ya. entender. Sí, es una buena pregunta, Lucía. Normalmente las cartas descriptivas se usan en procesos de capacitación. Y aquí me dirás, a ver, ¿cuál es la diferencia, no? Pero la guía de facilitación es proceso de facilitación. parece, parece algo tautológico, pero te explico. Los procesos de facilitación normalmente son muy cortos.
y estamos hablando de media a 2 horas, de media hora a 2 horas, en promedio 1 hora. Es una guía de facilitación. Y una carta descriptiva se usa en procesos de educación más largos. Un curso de capacitación de 1 día, de 4 horas, de 8 horas, de 2 días. Entonces, y facilitación, porque la facilitación tiene una connotación distinta a la capacitación. Una cosa es ser capacitador, compañeros, y otra cosa es ser facilitador, que no es lo mismo. Si quieren podemos abordar, cuando nos veamos el viernes, sábado, podemos abordar también esto, pero la tarea, el perfil del facilitador no es el mismo del perfil del capacitador. Y no es lo mismo que el perfil del coach y del asesor, etc. El facilitador, la facilitación, es una, diríamos, es un rol, es una función muy diferente, ¿no? Que como les dije, nació en las fábricas con la intención y el propósito de ayudar a encontrar soluciones a los problemas de los trabajadores de las fábricas. Entonces tenía una connotación altamente social. La capacitación tiene una connotación altamente técnica. Entonces, quizás son esos ámbitos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hice una guía de facilitación para hacer algunos no sé, modelajes, ¿no? En los grupos cuando trabajamos con formación de facilitadores. Una facilitación usando esta guía de facilitación. Pero, por ejemplo, cuando tenemos talleres de educación financiera de 4, 8 horas o 2 días, usamos las cartas descriptivas. Entonces, tienen ese ámbito y esas connotaciones diferentes. Bueno, no sé si he podido aclarar alguna duda. Y respecto de las respuestas, pues ya seguramente cuando estemos juntos abordando los temas, porque en teoría el viernes y sábado es un reforzamiento de todo lo que hemos hablado. Entonces ahí podríamos volver a tocar, a recordar y ver el tema de las respuestas a las preguntas y los trabajos, ¿no? Ahí van a salir con toda seguridad. Muy bien, pues ha sido un gusto. Ya nos estamos viendo el viernes y sábado. Que descansen y que tengan una mañana, una jornada agradable. Un abrazo.